Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Más Allá y al Misterio. La noche de hoy traemos un tema que seguramente a usted le va a interesar. Durante miles de años nuestros ancestros le tenían miedo al océano, a las profundidades del mar, a las montañas, a las cordilleras más altas, a las selvas, esos infiernos verdes que estaban en el fondo de las forestas y los bosques. ¿Por qué les tenían miedo? Porque pensaban que allí habitaban seres imposibles, seres como las sirenas o los kraken, como los yetis que estaban allá en el Himalaya, monstruos en lagunas como el del lago Ness. Hoy les vamos a presentar algunas de estas criaturas misteriosas, algunas de estas anomalías que todavía desafían a la ciencia. Bienvenidos esta noche a nuestro especial sobre criaturas imposibles en Más Allá. Sirenas que devoraban marineros, cíclopes que cazan humanos, hombres abominables que habitan en el insolable Himalaya. Desde el amanecer de los tiempos hemos soñado con monstruos, anomalías y criaturas imposibles, portentos y seres maravillosos que desafían las leyes de la biología y que parecen habitar en un mundo de fábulas y quimeras improbables, protagonistas de mitologías y leyendas que en algunos casos llegaron a ser reales, como el celacanto, un pez que había sido registrado gracias a fósiles desde el período Cretácico y que se consideraba extinto a pesar de las leyendas de las tribus de pescadores de Malasia que aseguraban haberse encontrado cara a cara con la criatura. Las historias fueron consideradas fábulas sin fundamento por los científicos. Pero el 22 de diciembre de 1938, un barco japonés descubrió uno de ellos entre sus redes de pesca. Después de 80 millones de años, el celacanto surgía de entre los mares como un fósil viviente. La comunidad científica tuvo que admitir la realidad. Las leyendas eran reales, los indígenas tenían razón. El pez había sobrevivido a la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, el celacanto no estaba solo. Existen cientos de reportes de criaturas y especímenes extraños en todos los extremos del planeta. Avistamientos que rozan con la locura y que nos llevan a pensar en la posibilidad de que bestias desconocidas pueden habitar en los lugares más recónditos de la Tierra. Criaturas envueltas por el misterio y que exploraremos en los siguientes minutos. Criaturas extrañas que desafían a la biología y a la ciencia. Sin embargo, muchas de ellas aparecen no solo en fotografías y en testimonios, sino que algunas de ellas, como el celacanto, aparecen en la realidad. Lo pescaron después de 80 millones de años. Esta noche en Más Allá vamos a hablar de eso, de esas extrañas anomalías o esos seres misteriosos que están en las profundidades del mar, tal vez en este preciso momento. Verán ustedes imágenes sorprendentes. Y para eso tenemos un grupo de invitados que nos van a llevar allí a comprender este extraño fenómeno. Y quiero comenzar con una de las dos damas del misterio. Hoy están las dos, conocida por su blog y también porque ha trabajado mucho en radio con estos temas, Diana Ampudia. Diana, muy buenas noches. Hola Esteban, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted y pues para todas las personas que en este momento se conectan con Más Allá. Gracias por la invitación. Y bueno, si ustedes ven que a veces nos trabamos o nos equivocamos es porque esto es un programa, ¿sí? Un programa en vivo. Y a este lado está tal vez una de las personas que más saben de crimen en Colombia. ¿Por qué lo invitamos? Porque queremos analizar desde un punto de vista científico estos fenómenos de los monstruos y de las criaturas imposibles, ir más allá de la leyenda. Nos acompaña estudioso de psicología y además perfilador criminal forense del señor Edwin Olaya. Muy buenas noches. Esteban, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Van a ver que algunos de estos monstruos están más cercanos a usted y a la humanidad de lo que pareciera, y Edwin nos va a llevar hacia allí. Y aquí también está la otra dama del misterio,
efectivamente, Tatiana Rodríguez. Tatiana, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, buenas noches a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Es un tema muy interesante que vamos a abordar y vamos a ver todo esto que para algunos es algo desconocido, para otros es unos temas que ya conocían. Además, Tatiana está a punto de ser antropóloga, entonces para mí es importante tener una colega aquí en la mesa. Y también la persona que hace parte del grupo y que además hace las notas que ustedes ven y que hace que Más Allá funcione, también como usted que es fanático de este programa lo puede constatar cada domingo, Joana Arenas. Joana, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Hoy tenemos un programa muy especial, primero porque tenemos la mesa llena y segundo porque vamos a pasar de la leyenda a una historia real muy interesante que nos tiene un colega, un amigo muy querido por nosotros acá en nuestro programa, que es José Luis Hermida desde España. Más adelante podrán ver la historia que él nos tiene. Digamos que José Luis es como nuestro corresponsal en el viejo continente, iba a decir tontinente, ¿sí ven? Televisión en vivo, en el viejo continente. Hoy vamos también a mostrarles criaturas que parecen de otro mundo, que están conectados con los ovnis, que están conectadas también con esta área que se llama la criptozoología. Y hoy vamos a hablar sobre todo de criptozoología. Y para comenzar, quiero que ustedes piensen en algo. ¿Se imaginan que los dinosaurios no se hubieran extinguido? ¿Se imaginan que todavía en la Tierra vivieran estas criaturas gigantescas que vemos en las películas? Pues hay un lugar en África donde los antiguos habitantes, donde las tribus creen que existía una criatura así, antes incluso que llegaran a nuestros museos, antes que las identificáramos como dinosaurios. Hace miles de años ellos creían y creen todavía que está allí, debajo del agua. Y ese lo llaman Mokele Mbembe. Y esta es su historia. Aunque creemos que se encuentran extintos hace millones de años, existe un lugar del mundo donde grupos indígenas aseguran vivir rodeados de un ser parecido a un dinosaurio. Según la tradición oral, se trata de un animal de color gris parduzco y de tamaño superior al de un elefante, 4 a 6 metros de alto y 5 a 10 metros de largo. Posee un cuello largo y flexible y un solo diente, aunque otros relatos aseguran que se trata de un cuerno. Sus huellas se parecen a las del hipopótamo, aunque son mayores, circulares y palmeadas. Aunque a simple vista pareciera una leyenda, su existencia se acercó a la realidad cuando una expedición de 32 personas organizada y enviada a África por el Instituto Smithsonian en Washington entre 1919 y 1920 encontró huellas inexplicables en las arenas del río Congo. Aún más sorprendente fue la huella fotografiada obtenida por Ivan Riedel entre septiembre de 1966 y que hasta el día de hoy se mantiene sin identificar, aunque algunos sostienen que se trata de la pisada de un hipopótamo. A pesar de que su existencia no ha podido ser comprobada, su historia llegó hasta Hollywood, donde se produjo la película Babi del año 1985. Al margen del cine y las series de televisión, el Mokele Mbembe continúa siendo un misterio, como atestiguan los testimonios de los lugareños que hasta la fecha de hoy aseguran haberlo visto. Viene de vez en cuando, llega al borde del agua, así que cuando lo vemos no podemos ir a pescar, solo permanecer en la orilla, reparar nuestras redes y barcos. El Mokele Mbembe, un dinosaurio que supuestamente todavía habita entre las aguas de los ríos y las lagunas de África, ¿pero es real o solo un mito? Para explicarlo tenemos aquí a Diana Ampudia. Diana, ¿qué más nos puede contar usted sobre el Mokele Mbembe? Pues el Mokele Mbembe, así como lo pudimos ver en la nota, hace parte pues de las culturas indígenas antiguas del centro de África, específicamente los pigmeos. Y lo curioso de este animal como tal
es que ellos cuentan que no solamente era uno, sino que eran varios. De hecho, existe una historia más o menos de 1860 que data como una de estas tribus a orillas de el pantano construyeron un muro para que este animal, pues para que este grupo de animales más bien no pudiera atravesar. Sin embargo, uno de ellos logró cruzar ese muro, entró en donde pues estaba toda la población y lo que hizo la población fue atacar con violencia, lograron matar al animal, pero lo curioso, o más bien lo más místico de este caso, es que ellos después, digamos como en forma de celebrar esa victoria de haber acabado con el animal, cocinaron ciertas partes, se las comieron y todas y cada una de las personas que se comieron a este animal, cuenta la leyenda que o se murieron por envenenamiento alimenticio o simplemente por causas naturales. Es que el Mokele-mbembe, y esto es muy interesante, es una criatura mítica de esa zona de África y está registrada en los pueblos pigmeos, y eso que nos contó Diana está registrado, está escrito por un sacerdote jesuita. Y él fue hasta allá y lo recogió, pero lo que me parece muy importante es que incluso a esta zona del mundo llegaron los exploradores del Instituto Smithsoniano, como ustedes vieron, en una expedición de los Estados Unidos pagada para ver si existía o no en los años 20, y ellos dijeron que vieron huellas que eran increíbles, ¿verdad, Joana? Sí, Esteban, así es. Es bastante interesante esto porque imagínense la cantidad de dinero que gastaron en esta expedición para ir a buscar al animal. Lo cierto es que es una leyenda que aún sigue viva en este territorio, tanto así que usted puede investigar en internet y la cantidad de videos con testimonios de nativos de la región que cuentan haber visto al animal o que anda todo el tiempo rondando. De hecho, como lo veíamos al final de la nota, uno de ellos decía que cuando el animal se acercaba, pues ellos lo único que hacían era evitar pescar al lado o estar cerca del lado del río para evitar que los atacara. Digamos que por los testimonios uno podría pensar que esta criatura sí es real, pero faltan, digamos que muchísimos evidencias, fotografías que nos muestren si existe o no existe este monstruo. Bueno, pero miren, estamos en una época en que todos cargamos en el bolsillo un celular que es una cámara de televisión, y por eso hay tantos testimonios, pero muy pocas fotografías. Hay 2 o 3 videos, pero no hay nada definitivo. Desde el punto de vista psicológico, Edwin, ¿por qué creamos estos monstruos? ¿Puede ser real o simplemente es algo como una tradición o una leyenda colectiva lo que pasa con este Mokele-mbembe? Hay algo que es transversal a todo este tipo de figuras míticas, monstruos y demás, y es precisamente el hecho de que el ser humano tiene la necesidad de explicar aquello que le resulta novedoso. En ese orden de ideas, este tipo de criaturas en esa región de África obviamente ha sobrevivido a partir, como ustedes mismos lo han dicho, de la tradición oral y escrita. Sin embargo, desde el punto de vista evolucionista, uno tendría que revisar muy bien cómo hizo una especie para sobrevivir 65 millones de años, cuando el requerimiento de recursos sería muy alto, ¿sí? Y dados los cambios climáticos durante todos estos millones de años, no permitiría que existiera. Lo que sí se puede pensar desde la evolución es que haya especies que se hayan adaptado y que, como muchísimas otras, tal como lo veíamos en la nota al inicio, hayan permanecido ocultas, pero que guarden como tal las características que nos describen. Quizás tal vez no, quizás es más la tradición. Sí, algo realmente extraño. Señorita Tatiana Rodríguez, desde el punto de vista antropológico, ¿qué puede opinar usted sobre el Mokele-mbembe? Yo, Esteban, a mí me gusta mucho explicarlo a través de unas representaciones que los humanos hacemos para, digamos, afrontar la realidad de una manera un poco más suave, para que no sea como una cosa tan difícil de entender, sino que lo hacemos a través de mitos, de cuentos, de leyendas, y es una forma de suavizar la realidad que tenemos también en nuestro entorno. Bueno, muchas gracias. Para usted es un mito, aquí también tiene que ver con que no es posible, y Diana dice que tal vez por los testimonios, igual que Joana. ¿Qué piensa usted? Díganos por Twitter con el numeral de hoy, que es Monstruos Más Allá. Cuéntenos, ¿qué cree usted que es el Mokele-mbembe? Ya regresamos porque los que vienen son aún más aterradores aquí en Más Allá.
Continuamos en Más Allá, están que tuitean un montón, está por aquí Miseria Humana, también está Carechimba que siempre nos sigue, Isabela Torrenegra, Marta, Miriam, Fernanda, a todos ustedes gracias por tuitear con el numeral de hoy que es Monstruos Más Allá. Preguntan por monstruos que hay en Colombia, en el bloque final de pronto lo comentamos para que no se lo pierdan, pero por ahora les voy a hablar de algo que también toca a nuestro país. En el Amazonas, la mayoría de las comunidades indígenas tiene una leyenda antiquísima. Una leyenda que habla de un ser capaz de romper la selva y hacer caminos. Un ser gigantesco que repta, tal vez, a esta hora, allí, en nuestros departamentos que limitan con Perú, Ecuador y Brasil. Y este ser está descrito en la siguiente nota. Existe un reptil que está presente en casi todas las mitologías, un ser repulsivo, querido y adorado, que representa a la maldad y la perfidia en la mayoría de los casos. Tentando al hombre en el paraíso o simbolizando el demonio, la serpiente tiene un lugar preponderante en las mitologías de los primeros pueblos de la humanidad. Los nativos de la Amazonía contaban con asombro de serpientes descomunales, verdaderos monstruos, capaces de romper de un tajo la espesura de la selva. Miden 50 metros de largo y sus cabezas alcanzan los 2 metros de ancho. Pueden escupir explosivos chorros de agua y cambiar el curso de los afluentes de pequeños ríos cuando cruzan. Los nativos llaman a esta monstruosa culebra Yacumama. A pesar que durante siglos las comunidades amazónicas hablan de la Yacumama, herpetólogos europeos y norteamericanos han hecho caso omiso a los mitos, identificándolos como interpretaciones de la gran boa de la jungla. Mitos que han servido de inspiración a películas como Anaconda de 1997, protagonizada por Jennifer López. Historias que son realidad para los habitantes de las selvas, quienes supuestamente grabaron cómo una de estas criaturas persigue una embarcación en el cauce del Río Negro en Brasil. ¿Es posible que exista este ser descomunal? ¿Qué extraños secretos se guardan en lo profundo de la selva? Preguntas que se hunden entre los ríos del misterio. La Yacumama, la Boitatá, la Boigazú, la serpiente ancestral que repta dentro de las selvas del Amazonas. Para los indígenas es un dios, para los herpetólogos, aquellos que estudian a serpientes, un ser imposible, algo que no debe existir y que ellos aseguran que no está en esta tierra. Sin embargo, ustedes vieron videos, pueden ser trucados, pero también hay miles de testimonios de personas que se han encontrado con estas criaturas. Diana Ampudia, ¿qué más nos puede contar usted sobre esta anaconda gigantesca? Bueno, primero es importante destacar que la Yacumama se traduce literalmente como la madre del agua. Esto significa que las tribus indígenas que la han visto o que la consideran como una de esas criaturas imposibles, la encuentran a ella más que todo como una protectora de estas fuentes hídricas. Para ellos, ella no es realmente mala, no es un animal que les vaya a hacer daño, es un animal protector, es un animal que vino a la tierra a construir los ríos y por eso es que ligamos mucho la idea del Amazonas y la curvatura del Amazonas como si fuera el paso de una serpiente. Esto es bastante curioso porque obviamente existen las anacondas, nosotros podemos ver las anacondas, pero la Yacumama tiene obviamente características mucho más impensables. Por ejemplo, su tamaño, como lo decían en el video, puede llegar a alcanzar los 50 metros de largo, su cabeza mide más de 2 metros de ancho, se cree que ella puede escupir chorros de agua, pero también se cree como un castigo divino precisamente porque si, digamos, una persona se encuentra a menos de 100 metros, se tiene la idea de que ella la puede aspirar, pero no aspira a cualquier persona por el hecho de alimentarse, sino que lo hace con las personas que no cuidan y que no bendicen las fuentes hídricas como tal. Aquí en Colombia, la tribu ticuna, que es la tribu que se encuentra al sur de nuestro país, la identifica con la Vía Láctea. Ellos creen que este ser vino a conformar el río Amazonas, que este ser vino a traernos las fuentes hídricas, entonces lo que hacen es que la veneran.
También los huonazis en el oriente de Ecuador la muestran como una serpiente que guarda las puertas del cielo. Es como como lo que podríamos llamar cancerbero. En otras culturas ellos la consideran como la guardiana de las puertas del cielo, entonces esto hace pues que sea un animal como santo para ellos. También Diana, le iba a preguntar una cosa, una serpiente mágica que flota en el cielo, una serpiente que está dentro de la selva. ¿Qué otras características usted encontró y los indígenas qué más dicen sobre ella? Los indígenas también dicen que es como la que controla el poder de las aguas, es decir, si hay tsunamis o este tipo de cosas, ella es la encargada pues de controlar como estos fenómenos naturales. Esto lo dicen los quechuas Pastaza del Perú como tal, y en Bolivia las tribus la conocen más que todo como una serpiente que no se mueve, sino es una serpiente que está estática y es conocida porque ella al estar estática tantos miles de años genera un musgo. Y ese musgo es santo para ellos. Entonces ellos creen que ese musgo los puede sanar, la asocian también con piedras y con la fertilidad femenina. Entonces en realidad es un animal que simboliza cosas positivas para todas las tribus indígenas que creen en ella. Mientras para Hollywood es un monstruo que ataca, destruye y de alguna manera es malo, malvado. Joana, usted me estaba diciendo hace poco que editando los videos y aquí cuando los veíamos que usted cree que puede ser posible porque usted ve esos videos y parecen de verdad seres reales. ¿Qué piensa usted de eso? Es que es muy importante lo que dice Diana. La serpiente como tal sí existe, es un animal real. Ah, la no anaconda, claro. Claro, es un animal real que pues todos tenemos evidencia de ellos, todos hemos visto una fotografía, todos la conocemos. Ahora, en cuanto a sus dimensiones, pues ya hay, digamos que puede haber cierta polémica, pero mire Esteban que constantemente vemos noticias de que encuentran una anaconda gigante, de que en ciertos lugares, sobre todo en el Amazonas, Brasil, Colombia, se habla mucho de que capturan este tipo de animales. Sí. De hecho, el año pasado, más o menos como en noviembre, en Brasil se encontró una que medía 32 pies de largo y pesaba 400 kilos. Gigantesca. Gigantesca. Bueno, sí, ¿qué señor. piensa usted, Edwin, desde el punto de vista psicológico? Puede que no exista la gran anaconda o tal vez sí existe, pero ¿qué es lo que vemos los seres humanos reflejados en esas serpientes? Es que están desde la Biblia, están en todas partes. Bueno, lo cierto es que observamos acá el otro polo de interpretación de un animal, ¿sí? Para las tribus indígenas se veía como un ser divino, como algo positivo, en tanto que para la cultura occidental es totalmente opuesto. Entonces, eso también nos debe llamar la atención frente a cómo Occidente interpreta ese tipo de fauna. Eso, sumado al hecho de que, pues, estamos hablando de un animal gigantesco, en realidad tiene grandes dimensiones, pero que además puede aumentar su tamaño en la medida en que consume algún animal. O sea, sabemos que no se alimentan de animales pequeños. Y duran digiriendo exactamente. un año. Eso entonces puede afectar la percepción que se tiene de la dimensión real de este tipo de animales. Que puede existir, pues no digo que a nivel titánico como lo están planteando, pero sí puede existir toda vez que, a diferencia de lo que hablábamos ahora del Mokele Bembe, en esta oportunidad esta especie sí tiene los recursos naturales para evolucionar en ese medio selvático. Y existieron, hubo unos esqueletos aquí encontrados en Colombia de las titanoboas, unas boas señor. gigantescas que están incluso, se los llevaron a Estados Unidos y eran gigantescas de ese tamaño. Pero rápidamente, para terminar sobre este tema, Diana Ampudia. Aquí algo curioso que también hay es que nosotros nos concentramos ahorita en la nota en que existía en Bolivia, Perú, Brasil y Colombia, pero también se tiene la idea en otras poblaciones más hacia el sur como Argentina, de que la Yacumama existe, y lo curioso de este caso es que allá no la representan como una serpiente gigante, sino como una mujer rubia de ojos claros que se encuentra dentro de las aguas y que cuando va a castigar a sus presas es que se convierte en una gran serpiente. Bueno, señores, ahora les vamos a presentar otra criatura que apareció hace muy poco tiempo en los Estados Unidos. Un ser que para muchos es como una especie de mensajero de malas, de desgracias, de cosas que iban a llegar, de la destrucción. Le llaman el Mothman y esta es su historia.
humana y 2 grandes alas. Sus ojos son rojos, como si fuesen un punto de luz brillante e infinito que se concentra en la retina de quien lo ve. Porta un uniforme negro y le llaman Mothman. Avistado por primera vez en la población de Point Pleasant, Virginia, el Mothman es una de las criaturas que más ha impactado la cultura popular de los Estados Unidos. Los protagonistas de esta historia fueron 2 jóvenes matrimonios, integrados por Roger y Linda Scravery y por Steve y Mary Mallette, quienes la noche del 15 de noviembre de 1966 avistaron entre unas bodegas militares abandonadas a una extraña figura. Los testigos contemplaron junto al viejo edificio 2 círculos de un rojo intenso y que al moverse descubrieron que formaban parte de un ser de apariencia humana, con piernas, alas plegadas y una altura de casi 2 metros. Al regresar lo contaron a sus amigos, quienes se comunicaron con la policía y la estación de radio local. Había surgido la leyenda del hombre polilla, una leyenda que se expandió como la pólvora cuando John Keel, un periodista especializado en fenómeno ovni, publicó The Mothman Prophecies, en donde asegura que existieron varias apariciones y que éstas estuvieron conectadas con tragedias y acontecimientos trágicos. Libro que sirvió de inspiración a la película The Mothman Prophecies del año 2002, en la que Richard Gere se enfrenta a lo imposible. Desde hace unos meses algunas personas me cuentan que han visto cosas raras, luces y llamadas extrañas. En la actualidad, cientos de personas aseguran haberse encontrado con el Mothman en Rusia, Chile, Canadá y México. E incluso en Point Pleasant, el primer lugar de avistamiento, se ha erigido una estatua en su honor. ¿Alucinación? ¿Leyenda urbana? ¿O un ser de otro tiempo y espacio? Tan solo el correr de los años o los siglos tiene la respuesta. Una criatura oscura, con ojos rojos, como si fueran linternas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de este extraño ser? Para eso, Tatiana Rodríguez nos trae algunos apuntes porque ha estudiado un poco el tema. Tatiana, cuéntenos, Claro, por favor. Esteban, esto es un tema muy interesante porque es un hombre que es descrito como si fuera una polilla. Dicen que tiene un cuerpo que es entre grisáceo y negro y que su característica común es que tiene 2 alas en lo que serían sus brazos, lo que nosotros denominaríamos sus brazos, y que tiene unos ojos rojos brillantes, que son lo que las personas pueden ver cuando tienen este tipo de acercamiento con este ser. Esto es muy interesante porque donde se ha encontrado que han avistado esta criatura, se le relaciona directamente con tragedias que suceden en el lugar. Por ejemplo, como en la nota mencionaban, en el avistamiento de 1966, las 2 parejas de esposos que vieron a esta criatura, posteriormente fue relacionado este avistamiento con un accidente que hubo precisamente en Virginia, donde se cayó un puente con muchísima gente, o sea, esto fue en plena hora pico, se cayó un puente vehicular y bueno, digamos que en ese momento, con esa tragedia, se dejó de hablar de lo que sería el Mothman o el hombre polilla. También, como decían en la nota, John Keel escribió este libro y en este libro se relaciona también la tragedia de Chernobyl con el avistamiento de esta extraña criatura. Esto me pareció muy interesante porque, por lo menos a mí que me interesa mucho este tema, nunca había escuchado hablar del hombre polilla, es la primera vez que lo escuchaba y que lo relacionaran directamente con esta tragedia me pareció un poco interesante. Digamos que se ha relacionado más como una especie, como con una especie de augurio, como una superstición, como cuando nosotros hablamos de ver un gato negro o de ver cruzar a alguien por debajo de unas escaleras. Entonces esto es... Es que en teoría, Tatiana, lo que nos dicen es que donde aparece el hombre polilla o el Mothman, se viene algo terrible. O sea, si usted que nos está viendo, o en su pueblo o en su ciudad lo han visto, pues agárrense porque se viene algo horrendo para su comunidad. Porque Chernobyl, un montón de avistamientos antes de la explosión del reactor nuclear. Y Point Pleasant, que se cayó el puente y se murió un montón de personas. No sé, ¿qué conexión más usted ve en esta criatura? Pues Esteban, es muy difícil, o sea, a mí de verdad me queda casi que imposible decir cómo se halla esta relación, ¿no? Porque, no sé, las polillas en el imaginario de las personas no es como que sean un animal, por un lado satanizado, ni por el otro pues con atribuciones maléficas en las que se le diga como no, si usted ve esto es porque va a pasar tal cosa. Entonces,
Tal vez puede que sea, no sé, una cultura, algo que sale del avistamiento y que no saben cómo Tal vez sea algo que no ante tenemos esto. ni idea qué es, pero que le decimos Mothman y que extrañamente siempre aparece antes de algo desastroso. Volvemos después de comerciales, hablaremos un poco más del Mothman y les tenemos criaturas increíbles. Ya volvemos después de estos breves mensajes en Más Allá. Continuamos en Más Allá y estoy súper contento porque ustedes con Monstruos Más Allá están subiendo fotos del monstruo del lago Ness, de Nessie. No vamos a hablar de él esta vez, pero les prometo un programa entero sobre monstruos marinos y vendrán otra vez aquí las damas del misterio, pero nos quedamos con el Mothman. ¿El Mothman es de mala suerte? O sea, encontrarse un Mothman en la calle es como mañana va a haber un temblor y se acaba el mundo. Pues según la cultura del Mothman que ha surgido en Virginia, tendría todo el sentido explicar una tragedia a partir de un avistamiento del Mothman, pero más allá, digamos, de asociarlo con la polilla, el animal, no sé, yo lo pongo en duda. Ah, sí, no es la misma polilla. Joana, pero es que usted encontró que le hicieron una estatua en el pueblo y que además tiene un museo. Sí, Esteban, esto se convirtió en una leyenda súper importante en esta población. Está la estatua que podíamos ver dentro de la nota, pero también hay un museo y las personas que se dirigen hasta esta localidad en Estados Unidos van precisamente en búsqueda de ese museo, donde están todos los recortes de prensa de los avistamientos del Mothman, donde hay figuras, donde hay fotografías de los matrimonios que vieron a esta criatura por primera vez y donde usted puede encontrar y comprar cualquier tipo de souvenir representativo de este personaje. O sea, de monstruo a negocio. Sí, señor. Bueno, Inclusive, también nos está escribiendo Vial Arturo, un saludo a él, también está por aquí Edison Giraldo, también está Matt Carlitos, todos ellos están colocando imágenes y preguntas. Tatiana. Sí, señor Esteban, inclusive respecto al museo de Mothman, se ha creado un festival que se celebra el tercer fin de semana de septiembre todos los años y la idea de este festival es hacerle como una especie de tributo a Mothman. Entonces hay la visita al museo, está la representación con disfraces, donde también tienen invitados, digamos, a Ghostbusters, que me pareció muy interesante. Sí, cazadores de fantasmas. Cazadores de fantasmas. También tienen un show de conciertos dentro de este festival. O sea, este festival es como hablar aquí, no sé, de rock al parque, salsa al parque, pero en El este caso Festival del Mothman. Festival del Mothman. Pero Esteban, mire que esto lo han hecho precisamente para evitar un poco el temor que se le tenía a esta criatura, porque como Tatiana muy bien lo explicaba, se estaba asociando era a hechos trágicos. Entonces vieron como de alguna manera rendirle un tributo y así calmar un poquito, digamos, que esa leyenda tan oscura que había detrás de la criatura. Sí, la leyenda negra que hay detrás de este ser extraño. ¿Qué haría usted si se lo encontrara? Un ser grandísimo de ojos rojos completamente negro. Horrendo, pero desde España nos acompaña esta noche José Luis Hermida, el profesor Hermida, quien nos va a contar de un acontecimiento que sacudió a toda la península ibérica. Un hombre que decía que era hombre lobo. Y esta es su historia. Hola compañeros de Colombia, hoy os traigo una historia tenebrosa, pero no por eso menos real. Es la historia del lobisón, del hombre lobo gallego, que nació en 1809, el 18 de noviembre, y desde el primer momento se percibía en él algo extraño. Sus órganos genitales eran masculinos y femeninos, y su estatura a lo largo de toda su vida no desarrolló más de 1,37 m. A los 21 años se lanzó al monte y se ofrecía a ser guía y a llevar a través de los intrincados caminos de los bosques gallegos a las mujeres, sobre todo, que pretendían encontrar trabajo fuera del pueblo, en la gran ciudad o en otras comunidades. La principal víctima del hombre lobo era la mujer del pueblo que iba a buscar trabajo, con sus hijos, que también eran víctimas. La primera de ellas fue Manuela García Blanco, de 47 años, y su hija Petra, de 6. Este hombre llegó a matar a más de 13 personas, las descuartizaba, las mataba con sus manos, las descuartizaba con sus dientes, comía su carne y, lo que es más repugnante, colectaba la grasa, sobre todo de los niños y niñas que mataba,
la recolectaba y la vendía en farmacias de Portugal como base de cremas y de ungüentos de belleza. Como decía, llegó a matar a más de 13 personas hasta que la justicia empezó a sospechar de él y lo detuvo allá por 1852. Se condenó a muerte. Hay varias actas judiciales donde se habla de este caso, donde se explica cómo él lleva a los oficiales del juzgado a los sitios donde él ha enterrado a sus víctimas, las despojaba de su ropa, vendía sus joyas y luego vendía la grasa de los niños. De ahí recibe el nombre de sacamantecas. Le sacaba la manteca a las criaturas y la vendía. Se le conmuta esa pena de muerte y muere en las cárceles de Celanova, Ceuta, quizá Allariz, en alguna otra por las que fue pasando, siendo estudiado por estos científicos además. Su mito crece, sale en prensa, se han hecho películas. Los científicos acaban decretándole esquizofrenia paranoide con delirios, porque él pensaba ser un hombre lobo. Se veía como un hombre lobo cuando atacaba a sus víctimas, incluso después de atacarlas, de matarlas, de comerlas, se reunía con las manadas de lobos para aullar en las noches gallegas. Muy buenas noches, amigos de Colombia. Muy buenas noches a José Luis Hermida, que nos acompaña desde España, desde Sevilla. Un hombre lobo real, una persona que mataba a mujeres y niños, les sacaba la grasa, que vivía entre manadas de lobos y que los alimentaba. Está entre la leyenda y la realidad. Señor Edwin Olaya, ¿qué piensa de este personaje? Todo lo que piense. Bueno, lo cierto es que el hombre lobo per se ya llama la atención, es una figura mítica, de hecho tiene sus orígenes en la antigua Grecia y surge como un castigo del dios Zeus a un rey que lo quiso engañar. A partir de ahí ya surge el hombre que puede transformarse en un animal, específicamente en un lobo. ¿Por qué surge en realidad esta historia con Rosamanta? Porque cuando es capturado, él lo que refiere es que una vez en los bosques una bruja lanza un hechizo sobre él y es así que después empieza a convertirse en un lobo y que por eso es que termina asesinando a varias personas. Sin embargo, ¿sí? Cuando uno analiza todo lo que hace, que incluso fue lo que observamos en el video de hace un momento, se supondría que esta persona está dominada por el espíritu del lobo y como tal lo único que haría sería comportarse como tal, una conducta instintiva de alimentarse y demás. Sin embargo, el hecho de que haya retirado la grasa y que haya procurado un beneficio de esa práctica nos sugiere que quizás él no estaba tan desquiciado. Tan es así que en ese momento se le diagnosticó una licantropía clínica. ¿Qué es una licantropía clínica? Bueno, si bien es cierto, no es un término psicológico ni psiquiátrico como tal, lo que sí sugiere es que existe una serie de sintomatología mental en este individuo que hace que en realidad sí creyera que se puede convertir en un lobo y que como tal se comportaría como tal. O sea, para él es un hombre lobo. Sí. Para su realidad. En su realidad, por eso también se habla de una esquizofrenia, que fue lo que acabamos de escuchar. Es decir, su principio de realidad está tan fracturado que su lógica y su perspectiva del mundo no es la que nosotros tenemos, no la comparte. Algo interesante en este caso es que por diversas razones que están documentadas en diversas páginas de internet y algunos textos, fue la misma reina Isabel quien conmutó la pena de muerte de este individuo, de modo que pudo morir, pues fue encarcelado, pero murió, fue en la cárcel y no por la pena de muerte. Ahora, hay una cosa que sí que le quería preguntar a usted como perfilador. Este señor se va al monte, ataca mujeres, se va a vivir con lobos o busca vivir con lobos. ¿Esto es una cosa que tiene que ver de la sociedad que piensa que existen los hombres lobo o es algo que tienen algunas personas en su vida y por eso existe el mito del hombre lobo en todas las culturas? Hay algo interesante y es lo siguiente. Rosamanta, para su época, era alguien que se salía de la media, no solo por su contextura física y por su desarrollo corporal, sino porque era de las pocas personas que sabía leer y escribir. Eso, desde el punto de vista de la perfilación y del modus operandi, a mí me brinda una ventaja sobre las demás personas, sobre todo si estamos hablando de un pueblo pequeño alejado, porque yo tengo la capacidad de engañar. Entonces, si yo puedo integrar
las creencias de las personas para elaborar una coartada, un ardid, cometer mis delitos y tras del hecho tratar de salir impune, pues es claro que este tipo tenía más conciencia de lo que estaba haciendo, de lo que uno esperaría con alguien con una enfermedad mental como la esquizofrenia. Y bueno, es un señor que también se robaba la grasa humana. La grasa humana por mucho tiempo fue considerada algo mágico. Aquí hicimos un programa de esto, Joana. Aquí nos contaba el profesor Hermida que cogía la grasa y la vendía como remedio. Eso también nos suena parecido a unas criaturas que vean por acá, ¿no? Sí, Esteban, ahí lo podemos relacionar con el tema que tratamos hace algunos meses de los pistacos, que es una criatura o una persona de la que se habla mucho en Perú, y uno de los casos, digamos que más destacados en el mundo es precisamente este, el del hombre lobo que acabamos de ver y que nos explica muy bien José Luis Hermida. Y de hecho, hasta en la actualidad, hace muy poco en Perú se capturaron una banda muy grande de pistacos que eran personas que asesinaban a otros, les sacaban la grasa y lo que hacían era vender esa grasa porque aparentemente con esta grasa hacen productos de belleza y rejuvenecimiento. Y antes de irnos a comerciales, doctor Olaya, rápidamente, ¿Roma Santa es un asesino en serie que se cree hombre lobo o es un hombre lobo que es asesino en serie? Es un asesino en serie. ¿Qué cree que la sociedad confunde con un hombre lobo? Digamos que se juntaron varias variables para convertir a este asesino en serie como más de la leyenda de que debería ser. Bueno, señores, y la leyenda y las leyendas que les daremos después de estos comerciales serán increíbles porque volveremos a conocer una criatura del Amazonas que desafía toda lógica y toda biología. Ya regresamos en Más Allá. Continuamos en Más Allá, aquí en esta noche en la que hablamos de monstruos, por eso nuestro numeral es Monstruos Más Allá. Si ustedes quieren participar, solamente tienen que coger su Twitter y enviarnos un mensaje. Saben que mi Twitter es @cruzescribiente. Y si quieren verme en mis fotografías de Instagram junto a una cantidad de monstruos, pueden buscarme como @cruzescribiente también. Y ahí nos conocemos y charlamos. Pero bueno, hay un monstruo que vive en las selvas, un monstruo del que todavía muchos creen que es real. Para muchas personas del mundo andino y del mundo amazónico en la zona de Bolivia y Perú no hay discusión de que existe. Se llama el mapinguarí y Joana Arenas nos va a contar de qué se trata. Sí, Esteban, es un ser bastante curioso que aparece en Bolivia, en Colombia y en Brasil. Son los reportes que se han hecho de este personaje. Ustedes pueden ver ahí las imágenes. Se dice que este ser es más o menos de unos 2 metros, tiene unas garras muy afiladas, patas al revés, pelo rojizo y lo más impresionante, tiene una boca justo en la mitad del estómago, de la que además supuestamente emana un olor absolutamente asqueroso. Este personaje se divide, digamos que en la leyenda y en la realidad. ¿Por qué, Esteban? Porque mire, en 1937 es el primer reporte de esta criatura, o sea, de las personas que dijeron haberlo visto. Se dice que en Brasil, en la selva amazónica de Brasil, los habitantes aseguraron que este personaje salió durante 3 semanas a recorrer, digamos que ese territorio y atacar a varias criaturas, mejor, a varias vacas que tenían en ese sector, que a todas las mató, alrededor de unas 200 vacas, y todas con la misma característica, les cortaba la lengua. Empezaron a investigar y aparentemente era este ser del que ellos habían escuchado hablar mucho en este territorio. Algunos aseguran que lo vieron, otros solo conocen la leyenda. Pero más allá, digamos que de esta leyenda, hay un dato bastante curioso y es del paleontólogo estadounidense David Oren. Resulta que este señor se ha dedicado a investigar este personaje mitológico para algunos y ha recopilado, según él, 80 entrevistas que aseguran que han visto y conocido a este personaje. Como les repito, la característica, digamos que más escandalizante o más miedosa de esta criatura es que tiene una boca
en su estómago. Entonces David Oren dice que ha contactado a estas personas, pero que ellos les da miedo hablar, algunos aseguran que lo cazaron, pero pues que las fotografías no se las han dado porque pues les da un poco de susto. Digamos que ahí empieza a enredarse un poquito la cosa. Lo cierto es que este señor en Brasil vive él y se ha dedicado a investigar, digamos que varias razas, varios nuevos animales. De hecho, a él se le han anotado que ha encontrado 4 nuevas especies de aves en Brasil. Entonces, digamos que por ese lado yo digo, bueno, puede que el señor en su investigación tenga un poco de razón. Digamos que se ha dedicado a investigar esto, pero la conclusión que él saca es que este animal puede ser un oso perezoso, que ha ido evolucionando de cierta manera y que lo que las personas aseguran de la boca es simplemente una glándula por la que emana ese olor para de alguna manera espantar cuando se siente en peligro. Entonces, digamos, por eso les digo que esto se divide entre la leyenda y la realidad, porque realmente este señor David Oren es el coordinador científico del programa de conservación del Amazonas en Brasil, es un investigador y un científico muy serio y pues él realmente da, digamos que una teoría razonable sobre el tema. Puede ser simplemente un oso perezoso y tiene una glándula en la mitad de su cuerpo. Sí, así como ven ustedes en las imágenes que habíamos puesto ahí. Imagínense esta criatura con una boca que huele muy mal en la panza. Realmente es aterrador, pero no hay pruebas de que exista, a pesar de que estos paleontólogos están diciendo de que es un oso perezoso gigante. Y ya existían, se llamaban megaterios, vivían aquí hace 13.000, 14.000 años y los extinguieron. ¿Quiénes? Sus ancestros y los míos, se los comieron, los devoraron, fueron extintos por el hombre. Y se dice que muchos de ellos pueden vivir todavía al fondo de esas selvas inhóspitas del Amazonas y la gente no sabe qué son y les dice Mapinguari. Mapinguari, la leyenda del monstruo gigante. Psicológicamente, ¿usted qué piensa? O sea, ¿por qué creamos, Edwin, monstruos siempre en lugares que no conocemos? En el fondo del mar, en el fondo de las selvas. ¿Por qué esos lugares donde no ha habido exploración siempre los vemos como el hogar de bestias salvajes? Yo pensaría que está fundamentado en el principio de no sentirse solo. Básicamente, el ejemplo que pone Esteban de por qué poner criaturas en aquellos espacios donde no hemos podido explorar, aplica también para el espacio. Y es así que nosotros consideramos que es improbable que seamos los únicos seres con vida e inteligentes en el universo, aquí encerrados en esta esfera a la que llamamos Tierra. Pienso que es dar esa interpretación primero, ¿sí? de no estar solo, de no sentirse solo, igual completar espacios, llenar vacíos frente a lo que no conocemos y a lo que nos asusta, porque lo que no conocemos precisamente es lo que ya más llama primero la curiosidad y segundo el temor. Yo quisiera señalar acá que si bien es cierto, estamos hablando con todas estas figuras de algo de probabilidad frente a su existencia. Lo cierto es que, como le decía Joana hace un momento, día a día, año a año, se están descubriendo nuevas especies. Entonces, el hecho de que no hayamos podido fijar fotográficamente estas criaturas de las que estamos hablando hoy, no significa que no existan. Y quisiera cerrar con una frase de Hamlet, que dice algo así más o menos como: hay más en el cielo y en la tierra de lo que ha soñado tu filosofía. Entonces no podemos cerrarnos en este momento a creer que no hay nada más allá de lo que conocemos tradicionalmente. Interesante reflexión la que hace hoy Edwin Olaya aquí en Más Allá. Tatiana, ¿cuál es su conclusión después de este viaje con estas criaturas misteriosas? Pues vea, Esteban, que yo me estaba yendo por el lado de pensar como también digamos, el diccionario de criaturas que crea Stephen Hawking también. Entonces, digamos que yo creo que es parte también de nuestra propia imaginación y de nuestra propia gracia de crear nuevas cosas, de crear nuevas criaturas para nuestros imaginarios. Entonces me parece que es
una forma chévere de hallar la explicación, porque aparte, como veíamos también con el caso de la anaconda, pues es un ser que evidentemente existe y que no podemos negar totalmente su existencia. Igual con muchas otras criaturas que puede que hayan existido en algún momento pasado en la Tierra y que lo traemos otra vez a colisión a través de relatos y de narrativas. Todos están bastante creyentes hoy, hay pocos que son escépticos. Diana, su conclusión de todos estos seres extraordinarios. Pues Esteban, yo también soy creyente hoy, estoy en el equipo de los creyentes, precisamente por todos esos argumentos que les dimos. Es decir, son criaturas que existen, puede que otras hayan sido parte de tradiciones orales, pero a fin de cuentas son creaciones humanas. Entonces, del todo no podemos negar si traemos algo de una tradición oral que no exista. Si la crearon de algún tipo de criatura que ya existía, puede ser probable, o en realidad pues estas criaturas que conocemos sí existieron. Entonces, soy parte del equipo de los creyentes y pues... Aquí todos son creyentes, creyentes. pues yo creo que algunas tal vez no existan, pero el celacanto lo pescaron después de 80.000 años, 80 millones de años, lo encontré otra vez en el mar. Muchas gracias, gracias Joana, gracias a todos, nos vemos dentro de 8 días, esto fue Más Allá y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Hasta luego.